Y bueno, voy a empezar la sesión asíncrona de la semana número 5 con el objetivo de, en primera instancia, resolver uno de los ejercicios planteados. También, de paso, se va a realizar o mostrar la información que teníamos con respecto a nuestros datos, sobre todo de la tarea que se solicitó, y pues vamos a ver en primera instancia la parte teórica también del siguiente tema, que en este caso van a ser las medidas de dispersión. Ok, bueno, primero pues he planteado este ejercicio en el cual vamos a encontrar la media, mediana y moda, tomando en cuenta ciertos parámetros. Como podemos ver en el ejercicio, pues ya está definido, está determinado nuestros elementos, sobre todo de nuestros datos referentes a nuestra tabla de distribución de frecuencias, en los cuales pues es importante tomar en cuenta estos datos, sobre todo la marca de la clase para nuestros datos agrupados, en la cual tenemos obviamente la información referente pues a nuestros datos. Voy a, bueno, colorear de otro, poner otro color para poder tener otra referencia, en el cual pues nosotros utilizamos ciertos elementos como pues la parte de las frecuencias, ¿sí? Vamos a utilizar las frecuencias, donde le voy a poner otro color, y también vamos a utilizar las frecuencias acumuladas. Sí, bueno, aquí estoy experimentando unos problemitas con el mouse, pero bueno, vamos a utilizar los cursores, ¿sí? Entonces aquí pues teníamos ciertos elementos que nos permitían ser usados, sobre todo con el objetivo de realizar los cálculos que necesitamos, ¿sí? En primera instancia, era el cálculo de nuestros datos referentes a nuestra media, la media aritmética, y pues la media aritmética no era más que el elemento que nos permitía el cálculo de la información tomando en cuenta los elementos vistos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior pues habíamos visto que la media no era más que la suma, ¿sí? La suma de nuestros valores, como podemos ver aquí, que en este caso era necesario que se calcule estos datos. Voy a copiar esta información que es importante, sobre todo tomar en cuenta a la hora de realizar nuestro cálculo, de lo cual habíamos visto aquí, en el cual para calcular la media necesitaba, para datos agrupados, necesitaba el cálculo de x sub i por la frecuencia, que en este caso x sub i vendría a ser el límite inferior más el límite superior, ¿sí? Estos dos elementos de aquí divididos para 2, y en el cual tenemos los datos mostrados a continuación. X sub i vendría a ser entonces igual a nuestro valor que tenemos aquí, que es la marca de la clase, por el f sub i, que en este caso vendría a ser la frecuencia de nuestros datos. De tal forma que nosotros al utilizar esta fórmula, voy a moverlo un poco más acá porque me está interfiriendo con el parámetro para poder copiarla. Vamos a tener nuestro valor asociado a cada marca de la clase y cada frecuencia, que en pocas palabras nos representaría la suma de mis valores, ¿sí? A la suma de mis valores. Y esa suma de valores que yo tengo aquí vendría a denotarme el cálculo, sobre todo a la hora de encontrar la media. La media no es más que utilizar esa sumatoria dividido para n, que en este caso n vendría a ser los 30 valores que tengo especificados aquí. ¿Sí? Perdón, me había equivocado. Era la sumatoria de x sub i por f sub i dividido para la frecuencia de todos, que en este caso es el valor de la media. Para la mediana, venía entonces a basar un poco la información, tomando en cuenta, sobre todo, de primero establecer una posición. Es importante establecer la posición de la mediana, ¿sí? Aquí vamos a encontrar la posición de la mediana con el objetivo de, con esta posición, encontrar cuál es el valor que nosotros tenemos o la posición que tenemos de nuestra mediana, para, aplicada a la fórmula que tenemos en la parte derecha,
pues establecer o encontrar el valor asociado a la misma. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es realizar o encontrar la posición de la mediana, que era el 30 más 1 y esto dividido para 2. De tal forma que nos da un valor de 15.5. Y aquí viene pues el elemento que nosotros vamos a tomar en cuenta. Asociar dicho valor a nuestra mediana, a la posición que tenemos en nuestra mediana. Y para eso es importante que este valor de la posición de la mediana nos permita ser evaluado con respecto a la frecuencia acumulada. Fijémonos cuál es el valor de la frecuencia acumulada que contiene a este 15.5, es decir, el valor superior, inmediato superior que contiene a este. En este caso, el valor que contiene ese 15.5 vendría a ser este 18 que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Este 18 que tenemos aquí lo voy a seleccionar y de hecho voy a seleccionar todo su valor o su rango que yo encontré basándonos en esta posición que yo tengo aquí, con el objetivo de cada uno de estos valores que tengo en este rango, que está comprendiendo entre 14 y 14.6, de acuerdo a mis datos que se calcularon, me doy cuenta que este rango me va a permitir obtener la información. Primero del límite inferior. En este caso, el límite inferior vendría a ser el límite que tenemos aquí, ¿no? Aquí, bueno, voy a poner aquí el límite inferior, ¿sí? Y aquí pongamos límite superior, ¿sí? Entonces, el límite inferior para ese rango vendría a ser el valor 14, ¿sí? N vendría a ser 30, que representaría mi muestra. Aquí me dice F1, y para esto voy a poner aquí, antes de esto voy a poner un comentario, ¿sí? Con el objetivo de entender que vendría a ser la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? La frecuencia acumulada anterior, con el objetivo de que cuando yo hable de F sub I menos 1, voy a hablar de esta frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Una vez que tengo la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Voy a obtener ese valor. Si obtuve en la frecuencia, en la posición que obtuve, la que está seleccionada con color amarillo, que era 18, en donde contenía este valor de la posición de la mediana, que era 15.5, mi frecuencia acumulada anterior en este caso vendría a ser el número 12. La frecuencia de este intervalo correspondería a la que está seleccionada con amarillo, que en este caso vendría a ser 6. Y mi marca de la clase referente al valor que había calculado previamente con la tabla de distribución sería 0.6. Con estos valores yo realizo el cálculo aplicando esta fórmula que tenemos aquí, que está seleccionada aquí. Para esto establezco los valores. Dice límite inferior, dice más, voy a abrir paréntesis, ¿sí? Luego voy a abrir otra vez paréntesis para poner n dividido para 2 en un paréntesis, menos, dice la frecuencia anterior. Y aquí tenemos, voy a necesitar otro paréntesis más para el numerador, ¿sí? Y obviamente aquí voy a especificar el paréntesis y divido para esa frecuencia de ese intervalo donde encontré la posición de la mediana. Todo esto dice que va multiplicado, ojo, todo esto va multiplicado por el ancho de la clase o de mi intervalo. De tal manera que tengo un valor de la mediana en
14.3, muy similar al que tenemos en la media, ¿sí? Bueno, en algún momento más adelante que veamos las medidas de posición, vamos a darnos cuenta qué significan estos valores y cómo interpretar los mismos. Sí, pero lo importante es que son medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, de esta forma, tomando en cuenta el cálculo que había hecho basándome en los valores que tengo aquí y obviamente basándome en esta fórmula, si un poco pues hago una anotación de lo que estoy haciendo. Primero, estos valores de la media son basados en estos valores que obtuve aquí, ¿sí? Estos valores que obtuve aquí y los mismos son basados en la fórmula que tengo acá, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Ok, entonces una vez que realicé el cálculo de la mediana, ahora sí voy a calcular la moda, obviamente tomando en cuenta esta fórmula que tengo aquí establecida. De igual forma también se toma en cuenta ciertos elementos anteriores. Veamos esta parte de aquí. Sí, un poco pues para entenderle el D1 y el D2. Que nos pide que encontremos. Sí, aquí voy a poner dichos elementos para poder indicar. Aquí dice lo siguiente, ¿no? Aquí me dice, el D1 va a ser donde encontré el intervalo de la frecuencia menos del intervalo anterior y el D2 va a ser el valor de la frecuencia donde encontré la moda menos el intervalo siguiente. Ahora, ¿cómo determino la moda? ¿Qué valor me dice cuál es la moda? El valor que me va a decir cuál es la moda me va a decir con el referente al valor donde más repeticiones tengo con respecto a la frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta la puse con color azul y pues voy a poner o colorear de otro o poner otro color para identificar el intervalo que va a ser usado para la moda. Le voy a poner de color verde, este verde que tengo aquí, de tal forma que yo identifique que mi valor de la frecuencia absoluta, no la absoluta acumulada, es basándome en el valor que más repeticiones tengo. En este caso, este intervalo va a indicarme cuál es el valor en el que tengo la moda, ¿sí? Y la moda no es más que el valor que más veces se repite, ¿sí? Entonces, una vez que identifiqué, lo que hago es identificar ese intervalo y con los datos que me pide aquí, dice D1 va a ser igual, dice la frecuencia en ese caso, que va a ser 9, menos la frecuencia anterior del 9, vendría a ser, ¿sí? Vendría a ser el valor que yo tengo del 3, ¿sí? Y obtengo mi valor. Entonces, en este caso, pues tomamos en cuenta que para encontrar el valor de D1, realizamos una resta de la frecuencia donde encontramos el valor de la moda, que en este caso es el mayor valor, que sería 9, menos 3, que sería del anterior, ¿sí? Pero en el caso que tenemos aquí, en donde nuestro intervalo viene a ser el último que tenemos aquí, pues haríamos de la siguiente forma. Primero, ponemos igual, que sería 9 menos el valor de 0. ¿Sí? Porque no tenemos ningún otro intervalo a continuación de donde se encontró la moda. De igual forma, si es que en nuestro caso nos diera que está en el primer valor, ¿sí? Pues ponemos menos 0, ¿sí? Para realizar este elemento. Ok, y una vez que tenemos estos valores, procedemos al cálculo de la moda de acuerdo a estos valores que nos pide aquí. Y vendría a ser igual el límite inferior, que en este caso vendría a ser 15.2, más, vamos a abrir paréntesis, dice el valor de D1, que en este caso vendría a ser este valor que tengo aquí, dividido, voy a abrir y cerrar paréntesis, bueno, voy a abrir paréntesis para poner D1 más el valor de D2, y todo esto
multiplicado por el ancho de la clase, que vendría a ser C, en este caso 0.6. Y nuestro valor de la moda nos dice que va a estar en el valor 15.44. De acuerdo a lo que tenemos aquí, obviamente es correspondiente, nuestro valor está en este intervalo y pues es lo correcto que nos aparece y nos dice, ¿no? En el caso también, para aclarar, supongamos que en el caso de la mediana, la posición me derivó un valor que tengo por aquí, en el primer intervalo, que es un poco probable que esto suceda, pero puede darse el caso que nosotros tenemos. Si me dice aquí que obtenga este valor de la frecuencia acumulada anterior, entonces para este caso la frecuencia acumulada anterior, si es que estuviera en el primer intervalo, sería 0. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta cuando nosotros realicemos este tipo de ejercicios, sobre todo con el objetivo de encontrar nuestros valores. ¿Sí? Este ejercicio entonces se calculó la media, mediana y moda y es correspondiente a lo que nosotros tenemos. Fijémonos que la media vendría a ser el 14.3, que vendría a ser el promedio de todos nuestros valores, la mediana, que vendría también a ser 14.3, que sería el valor que divide en dos mitades. Ahora, ¿cómo se calcula la mediana realmente si yo quisiera realizar un ejercicio como estos? Lo más lógico es ordenar la información, ¿no? Nosotros tenemos estos datos aquí, ¿sí? A los cuales podemos obtener o realizar, por ejemplo, voy a copiar mis datos y los voy a poner en una sola columna, ¿sí? Con el objetivo de pues obtener o pues realizar el cálculo de la mediana de una forma un poco más concreta. Entonces voy a ponerle copiar, ¿sí? Y al momento de pegar, le voy a pegar en columna, ¿sí? Y luego el siguiente proceso que yo debo hacer, ¿sí? Cuando quiera obtener un valor o quiera obtener la mediana, es ordenar mis datos, ¿no? Entonces, una vez que tengo estos datos aquí, yo puedo seleccionarlos, los voy a ordenar, pongo un orden personalizado y voy a decir que voy a ordenar de menor a mayor. De tal forma que aquí tenga mis datos y aquí podemos darnos cuenta que nuestro valor, ¿sí? Nuestros 30 valores que nosotros tenemos aquí, que vienen a ser nuestro recuento, pues el valor de la mediana dice que es 14.3, que vendría a estar ubicado en el promedio de estos dos valores. Y si numeramos un poco para poderle entender en posiciones como lo habíamos hecho en la clase anterior, nos damos cuenta que la posición de la mediana era el valor 15.5, que en este caso vendría a ser los dos valores que yo tengo aquí, ¿sí? Y pues obviamente sería mi valor relacionado. Si yo trato de obtener la mediana, y aquí pongamos la moda de estos dos valores, vamos a tratar de ver de forma manual, ¿no? Aquí también podemos poner la media de forma manual. Si pongo aquí la media, sería igual un promedio de todos estos valores, ¿sí? Sí, y si nos damos cuenta es un valor aproximado al que habíamos obtenido y de igual forma también la mediana de todos mis valores que vendría a representarme pues mi valor bastante aproximado a lo que yo había calculado en base a la fórmula, ¿no? Y la moda, que también debería ser un valor bastante aproximado. Sí, aquí tengo, a ver, moda varios. Bueno, aquí vamos a utilizar este que dice moda 1, me parece que es el valor más acertado. No, a ver, perdón, creo que seleccioné mal. Pongamos moda. Moda. No, moda 1, solo moda para ver qué valor me obtiene. Y obviamente esto es muy basándose en el primer valor que más elementos repetitivos encontró. Sí, pero si nos damos cuenta, el 14.2, que vendría a estar entre este y este, pues nos representa este valor que nosotros tenemos. Pero de igual forma, a la hora de nosotros realizar nuestro cálculo, obviamente lo hacemos con el valor
tomando en cuenta la frecuencia, el valor donde más en números repetitivos hay, y que pues de hecho nos dice que en nuestro cálculo era el 15.44, que también va relacionado, si nos fijamos, al valor que más veces se repite. Entonces esto es muy importante tomar en cuenta. Hemos visto el cálculo manual, pero de preferencia nosotros vamos a utilizar este cálculo que hicimos manual a la hora de nosotros realizar ejercicios, ¿sí? Vamos a ver un poco lo referente a el ejercicio que tenían que hacer o cómo tienen que hacer en la parte de autoevaluaciones que sobre todo está solicitando, que una compañera también tenía una duda con respecto a esto, ¿sí? Y lo importante cuando realizamos estos ejercicios es importante sobre todo tomar en cuenta dónde se encuentran las autoevaluaciones, ¿sí? Cuando nosotros realizamos, voy a compartir la pantalla, en este caso del campus virtual, ¿sí? Para poder mostrar la información de los datos que voy a calcular. Y en este momento les comparto la pantalla. Sí, y aquí era el ejercicio de la semana 5. Dice realizar un texto básico de lectura de las páginas 58 al 89. Si vamos al texto que teníamos en la pestaña inicio, ¿sí? Cuando vamos a la pestaña inicio tenemos, aquí en la pestaña inicio vamos a tener nuestro texto, ¿sí? El texto base para poder realizar sobre todo las lecturas que nos pide. Y aquí nos dice que leamos desde la página 58-89. Aquí podemos ver, aquí tenemos nuestro texto y aquí están. Vamos a ir a la página 58. ¿Sí? 59. Y aquí vendría desde la página 58, ¿no? Desde la página 58 hasta la página 89, en donde se repasa elementos de la media de una muestra, donde se revisa las propiedades de la media, todo lo que hemos visto referente a esto. Además, hay que tomar en cuenta también que aquí nos dice que se realicen los ejercicios de ciertos elementos, por ejemplo, los ejercicios 41, 43 y 45 de la página 82, dice el resolver los ejercicios 47, 49, 51 del texto guía. Esto es opcional, ¿sí? Esto es opcional, pero sería bueno que lo hagan en pos de realizar una ejercitación. Y dice del texto básico se realizarán las autoevaluaciones. Primero veamos de la página 82. Vamos a ir a la página 82, estoy en la página 63 y voy a ir a la página 82. Sí, aquí tenemos la página 82, 81, 82. Aquí está la página 82 y aquí están los ejercicios que nos dice, ¿no? Ya, aquí además también nos menciona que se deben realizar ciertas autoevaluaciones, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, 3.5. ¿Sí? Aquí vamos a ver las autoevaluaciones. Entonces, las autoevaluaciones que nosotros tenemos van a estar ubicadas en estos lugares. Por ejemplo, vamos a ver la autoevaluación 3.1. Sí, aquí dice la autoevaluación 3.1. Dice los ingresos anuales de una muestra de empleados de la administración media en Westinghouse son 62.900, 69.100, 58.300 y 76.800. Proporciona fórmula para la media muestral. ¿Cuál sería la media? La suma de estos valores dividido por el número de los valores. Determine la media muestral, obviamente, especificaríamos ya su valor. Es la media el cálculo del inciso B estadístico un parámetro. ¿Por qué razón es un parámetro? Aquí especificamos que por qué es un parámetro, porque obviamente nos define, obviamente, cuál sería el promedio de la muestra de empleados que nosotros obtuvimos para obtener los resultados, ¿sí? Dice, ¿cuál es la mejor aproximación de la media a la población? Obviamente, aquí podríamos tomar en cuenta que pues elementos como nuestra población están tomados en cuenta con respecto a elementos como estos, pues que obviamente que nos dice o tenemos una media, obviamente la media que tenemos solo vendría a ser de 4 empleados y pues no se hizo un análisis para obtener una muestra adecuada. Eso sería el elemento, ¿no? La razón por qué se calculó de esa forma. Entonces, es una aproximación bastante lógica, pues no, pues porque no contamos con
cálculo de una media, sobre todo para obtener nuestros valores. Otro ejercicio dice, todos los estudiantes de ciencias avanzadas de computación de la clase 411 constituyen la población. Sus calificaciones son estas. Aquí nos está dando la muestra aquí nos está dando la muestra de todos los estudiantes, ¿no? Proporcionar una fórmula, indicar por qué es un parámetro estadístico y obviamente la media de estos datos sería la suma de los datos dividido por el número de datos. Autoevaluación 3.1. Vamos a la 3.2. Dice, Springers vendió 95 trajes de caballeros Antonelli a un precio normal de 400. Durante la venta de la primera se rebajaron los trajes a 200 y se vendieron 126. Al final de la venta de la liquidación se redujeron 100 y se vendieron los 79 trajes. Aquí tomemos en cuenta que se vendieron 95, 126 y pues 79. Cada uno a distinto precio. Entonces dice, ¿cuál es el promedio que yo debería tener por traje? Obviamente debería multiplicar los 95 trajes por 400, los 126 por 200, los 100 por 79 y hacer un promedio de todos estos. ¿Cuántos trajes tengo en total? La suma de los trajes sería 95 más 126 y más 79. Este sería mi total de trajes, ¿no? Dice Springer pagó 200 por cada uno de los trajes y dice cada uno de los 300 trajes. Haga algún comentario sobre la ganancia por traje. Sí, un vendedor recibe 25% de comisión. Bueno, aquí vendría un análisis un poco pues tomando en cuenta este parámetro que nos dice. Si pagó 200 por cada uno de los 300 trajes y pues cuál sería su ganancia que tendría en total, ¿no? Ojo a tomar en cuenta esto. Evaluación 3.4. Sí, que nos dice aquí, 3.3. Aquí, bueno, nos pide que realicemos la 3.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. También están en cada uno. 3.3, aquí nos dice un elemento, nos da valores, nos pide calcular la mediana. Ojo, no está pidiendo un cálculo para datos agrupados, sino solo está realizando para datos, obviamente, lineales y que tenemos nuestros datos en los cuales tomar en cuenta. Si me pide la mediana, ¿cuál es el objetivo de calcular la mediana primero? Aquí tengo mis datos, sería primero ordenar los datos y en base a eso encontrar y calcular la mediana. Sí, era n, la mediana era primero encontrar la posición, que era n más 1 dividido para 2, encontrar la posición y establecía el valor de la mediana. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta eso. Y estos pues son los ejercicios de autoevaluación que está pidiendo aquí. Aquí está el 3.4, dice de las ventas de tiendas de suministros electrónicos de tecnología, se organizaron una distribución de frecuencias de las ventas semanales y se calculó fue un total de 105,000, la mediana es de esto y la moda esto. Trace una gráfica de un polígono de frecuencias, obviamente aquí pues haríamos una gráfica de un polígono de frecuencias. Bueno, este 3.4 vamos a dejarlo pendiente y yo lo voy a cambiar en este caso para ver si lo hacemos como repaso en clases, pero lo voy a dejar como pendiente este 3.4, ¿sí? Aquí le voy a poner un texto que diga 3.4 opcional, ¿sí? 3.4 opcional y vamos a ver el 3.5 de qué se trata para ver si necesita alguna explicación. Dice el incremento porcentual de ventas pasados los 4 años en Combo Cosmetics fue 4.91, termine la media geométrica, el incremento porcentual, sí, aquí sería la media. Obviamente para la media geométrica debíamos haber leído el texto, eso también está ahí. Y pues no está tan complicado esto, ¿no? No está tan complicado el 3.4. El 3.5, que está un poco complejo, lo vamos a dejar para la revisión posterior en clase, ¿sí? De pronto hacer un repaso con este ejercicio. Lo vamos a dejar como opcional, ¿sí? Ok, voy a guardar entonces este ejercicio. Ok, y una vez que revisamos esto, pues vamos a adelantar un poco lo que veremos la siguiente clase con el fin de, pues, poder hacer en la clase sincrónica, realizar, pues, obviamente ejercicios
referentes a esto. Entonces vamos a realizar, compartir la pantalla para poder mostrar la información. ¿Sí? Entonces aquí voy a compartirles la pantalla de las medidas de dispersión. Obviamente las medidas de dispersión las vamos a hacer para datos no agrupados también, con el objetivo directos y no agrupados, ¿no? Después, a continuación, vamos a ver si dedicamos un tema para los datos agrupados. Esto ya habíamos revisado inicialmente, hemos visto las medidas de tendencia central, también vamos a ver las medidas de posición y orden y también las medidas de dispersión. En este caso vamos a ver las medidas de dispersión que nos indican un mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización. Por lo general aquí tenemos la desviación típica, el coeficiente de variación, el rango y la varianza como medidas de dispersión. Entonces, dispersión nos permite indicar el mayor o menor grado de concentración de nuestros datos con respecto a dichas medidas. Como objetivo se permite determinar e interpretar el grado de homogeneidad o heterogeneidad de una serie de datos directos, agrupados o no agrupados en intervalos de clase mediante un estudio de medidas de dispersión. En las medidas de dispersión vamos a encontrarnos ciertos elementos que nos van a permitir encontrar los valores para nuestros datos o la homogeneidad que tenemos con nuestros datos con respecto a la distribución. Vamos a tener la amplitud total, la desviación media, la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Cada uno de estos, pues obviamente va a tener su fórmula y el objetivo principal al realizar este tipo de medidas de dispersión es sobre todo realizar el cálculo tomando en cuenta los parámetros adecuados. Para la amplitud total nos dice que representa o es el recorrido o la extensión de la variable y es decir, el límite dentro del cual se encuentran todos los valores de una serie y se determina mediante la diferencia entre valores máximos y valores mínimos de una serie. ¿Sí? Más o menos muy similar al cálculo del rango. La desviación media va a tener ciertos elementos a tomar en cuenta. Cuando nosotros realizamos la desviación media para datos directos, nosotros utilizamos la fórmula en el cual sumamos el valor de X menos su valor medio, es decir, menos su media, y todo esto dividido para n. Entonces, obviamente en nuestra tabla de distribución vamos a tener nuestro valor X, ¿sí? Y con nuestro valor X vamos a realizar, restar el valor de la media, ¿sí? Y la sumatoria de cada valor restado X menos la media, esa sumatoria dividimos para el total de nuestra muestra y obtenemos lo referente a nuestra media, desviación media. Para datos no agrupados, ojo, se hace referencia, voy aquí a realizar unas cuantas precisiones, importante, ¿sí? Se lo hace en base, perdón, estoy un poquito de problemas con el mouse que está funcionando de forma bastante rara, pero se lo hace en base a la frecuencia, ¿sí? Se lo hace en base a la frecuencia. ¿Y qué hay que recalcar de estos datos que nosotros tenemos? Si lo hace en base a la frecuencia, nuestra información se multiplica de igual forma. Necesitamos calcular X menos el valor de la media, es el valor de X menos el valor de la media. Aquí hay que tomar en cuenta algo, y eso había olvidado en el anterior. Si nos fijamos, cuando realizamos la media, utilizamos estos dos elementos. Si se fijan, está entre dos líneas verticales. Significa, en este instante, que estoy obteniendo el valor absoluto. ¿Qué significa el valor absoluto? Es que aquí tenía que X menos la media me da un valor negativo, ¿sí? Obviamente, el valor absoluto es el valor positivo, ¿sí? De igual forma acá, cuando obtenemos el valor de nuestra media para datos
para datos agrupados, fijémonos que aquí nosotros lo hacemos de la misma forma, pero aquí se hace en función a la frecuencia. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo de esos. Vamos a tratar de hacer los 3 ejemplos en la clase que viene, con el objetivo de, obviamente, ya teniendo nuestra tabla de distribución de frecuencia, encontrar dichos datos para el cálculo más adecuado. Vamos a tener una fórmula para datos agrupados en intervalos de clase. Y aquí hacemos referencia, al igual que la anterior, aquí teníamos un X media, XM, ¿no? Este XM que tengo aquí es nuestra marca de la clase. Perdón, otra vez. Es la marca de la clase. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la marca de la clase? Límite inferior más límite superior. ¿Sí? Y esto dividido para 2. ¿Ya? Entonces, de igual forma lo hacemos en función de la frecuencia también. La frecuencia que vendría a representar el número de nuestras repeticiones. ¿Sí? Las fórmulas son bastante similares. Para datos directos, ¿sí? Como no tengo ningún otro elemento, sino solo X, pues realizo el cálculo en base a la media. Primero tengo que calcular la media. Ojo, por eso es importante lo que habíamos visto antes. El cálculo a media, mediana y moda. Y una vez que ya tengo la media, yo ya puedo calcular la desviación media. ¿Sí? Ok. Para los datos no agrupados, lo hacemos de igual forma en función de la frecuencia. Y para los datos agrupados, lo hacemos en función de la frecuencia y su marca de la clase o su X media. Ok, vamos a proseguir. Aquí tenemos este dato, dice ya la desviación media de los salarios de 5 trabajadores. De acuerdo a la fórmula anterior, vendría primero a sacar la media. ¿Sí? Fíjense, obtengo el valor o la sumatoria de X, ¿sí? Dividido para N, ¿no? Que eso vendría a ser o representar mi media. ¿Sí? Mi media es 83.4. Ojo, se calculó la media, ¿no? Y luego X menos X media. La sumatoria de X menos X media. Cada valor de X. 79 menos 83.4. Más 80 menos 83.4. 84 menos 83.4. De esa forma obtenemos un valor. Ojo, es un valor positivo, ya que se están obteniendo valores absolutos a la hora de obtener cada resta de X menos la media. ¿Sí? Dice aquí una interpretación, tenemos 3.2. Dice el desvío de los salarios con respecto a la media aritmética es del promedio aproximado igual a 3.12 dólares. Es decir, que cada uno de los salarios se desvía de la media aritmética en aproximadamente 3.12 dólares. ¿Sí? Es decir, que voy a tener una desviación de la media de 3.12 dólares de cada uno de los salarios que yo tengo, ¿no? Que en este caso voy a utilizar. Para la varianza es bastante sencilla también. Y obviamente, fijémonos que todos nuestros elementos están calculados en función de X menos la media. Pero aquí dice X menos la media y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Todos para datos directos, sumatoria de X menos la media, elevado al cuadrado. Para los datos no agrupados, obviamente en función de la frecuencia, y aquí dice n-1. Ojo a tomar en cuenta esto, n-1. Para los datos agrupados, en función de la frecuencia y también en función de la marca de la clase o X o la media, X media de cada intervalo. Y n-1. ¿Sí? La desviación típica o estándar, también conocida como S, vendría a ser, en cambio, un poco voy a regresar al anterior. En el anterior, S al cuadrado significa la varianza y la desviación estándar o típica es solo S. Entonces, para obtener la desviación típica o estándar, una vez que calcule la varianza, solo aplico la raíz cuadrada a esta varianza y ahí obtengo mis resultados. Entonces dices la raíz cuadrada media de los cuadrados de los desvíos, es decir, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, es el índice de dispersión o variabilidad más común y de mayor confianza, y dicha desviación nos informa acerca del grado de dispersión de los datos
de una serie alrededor de la media aritmética. Si los datos de la serie son iguales entre sí, tendríamos una serie homogénea y la dispersión entre ellos y la desviación estándar sería igual a 0. ¿Sí? Si tiene, en este sentido, se puede decir que las varias muestras extraídas de la misma población serían más homogéneas que aquellas cuya desviación típica es menor. Es muy importante tomar en cuenta. La desviación estándar nos permite dar el grado de dispersión de nuestros datos de una serie alrededor de nuestro medio. Si pues en esa serie tenemos valores iguales, hablamos de homogeneidad, y caso contrario, pues hablamos de no homogeneidad en el caso que nosotros tenemos. Si tenemos una desviación estándar igual a 0, podemos decir que nuestras muestras extraídas de la misma población son más homogéneas que la que nosotros tenemos con respecto a nuestro elemento. Tenemos este ejemplo. ¿Sí? Dice, hubo 5 representantes del servicio al cliente que trabajaron en una tienda de computación durante la pasada venta de fin de semana. La cantidad de computadores portátiles que vendieron estos representantes son 5, 8, 4, 10 y 3. ¿Sí? Vamos a ver con los enunciados de dicho ejercicio calcular dichos elementos. Vamos a ver para el primer caso, ¿no? La amplitud total, la media aritmética, la varianza y la desviación típica. ¿Sí? Para la amplitud total, ¿qué es lo que se hacía? Valor mayor, ¿sí? Menos el valor menor. Vamos a ver. Aquí tenemos. Regresemos un poco. Bueno, voy a ver si les pongo la fórmula en donde teníamos la amplitud para que nos quede un poco más claro la parte de amplitud. Y la amplitud era el valor mayor menos el valor menor. Entonces, vendría a ser, nuestro valor mayor aquí vendría a ser el 54, menos el valor menor, que en este caso vendría a ser el 24. Ah, no, a ver. Primero vamos a ver el primero, ¿no? El 5, aquí vendría el valor mayor, sería 10 menos 3, vendría a tener 7. En el segundo ejemplo, vamos a tener el mayor valor, ¿sí? Vendría a ser el 54 menos el 24, me daría un valor de 30. La media aritmética, suma de todos los valores. 5 más 8 más 4 más 10 y más 3, y eso dividido para ¿cuánto? Sería en este caso para 5, ¿sí? Entonces tendría 12, 22 más 8, 22 más, 22 más 8 vendría a darme 30, y eso dividido para 5, que me da el valor de 6. De igual forma, sumando todos estos valores, pues tendríamos la media 38. La varianza, que vendría a ser la suma de cada uno de estos valores, ¿sí? De aquí, por ejemplo, 5 menos 6, 8 menos 6, 4 menos 6, 10 menos 6 y 3 menos 3. Y esto dividido para el valor de n me daría un valor de 6.8, ¿sí? Entonces aquí, como podemos ver, obtenemos cada uno de nuestros valores para obtener nuestros valores de referentes a nuestra desviación, de nuestra media aritmética, varianza, desviación típica de datos directos, como es lo que tenemos, aplicando las fórmulas vistas antes. Aquí vamos a tener un ejemplo en el cual nosotros tenemos lo referente al cálculo de nuestros datos para 25 personas. 25 personas que van a tener distintos tipos de edades. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Aquí, de las 25 personas vamos a tener los distintos tipos de frecuencias. 5 personas de 12 años, 3 personas de 13 años, 4 personas de 14 años, 3 de 15, 3 de 16, 3 de 17 y 5 de 18. Para un total de 25 personas. ¿Sí? El valor de f por x nos permitía calcular el valor medio. ¿Y cómo se calcula el valor medio? F por x dividido para n, en este caso para 25, 376 para 25, que en este caso nos vendría a dar un valor aproximado de
A ver, déjenme realizar el cálculo. Sería 376 dividido para 25. Un valor de 15,04. ¿Sí? Si resto 15,04, obviamente si resto x, que en este caso vendría a ser 12, menos del 15,04, me da un valor de 304. ¿Sí? Pero este 304, como necesito el valor absoluto, ¿sí? Aquí nuestra media nos vendría a dar el valor de la media. Media vendría a ser igual a 376 dividido para 25, que va a ser igual a 15,04. ¿Sí? Para el primer valor, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza la resta de 12 menos 15,04 y obviamente su valor absoluto. ¿Sí? Al obtener este valor que tenemos aquí, se obtiene ese 15,04 que yo tengo acá. ¿Sí? Este valor es obtenido por el 15,0. Obviamente me da un valor negativo, pero como es un valor absoluto, se toma solo el valor positivo. ¿Sí? Entonces, de esa forma calculamos 15,0, el 3,04 al cuadrado, ¿sí? O pues la frecuencia, y de hecho la frecuencia multiplicada por el valor al cuadrado, obtenemos todos nuestros datos. ¿Sí? Si podemos ver en esta tabla, a la hora de realizar nuestros cálculos, a la hora de llenar nuestra tabla, tenemos lo siguiente. Primero, el cálculo de la media, que era el 376 para 25, 15,04. La desviación estándar, ¿sí? Que era la sumatoria de todos estos valores dividido para n-1. Y obtenemos el valor de 2,1. Para obtener este valor, que era de la varianza, ¿sí? Era, obviamente, el valor de la varianza, el valor 487, obviamente, el que tenemos aquí solo ese, en este caso este valor que tengo o que lo voy a seleccionar aquí, vendría a representar mi desviación estándar. Esta es la desviación estándar, el que está con rojo, y el S nada más vendría a representar mi varianza. Entonces es importante cómo nosotros calculamos nuestros datos basándonos en una tabla de distribución de frecuencias. Importante, primero el cálculo de estos datos adicionales. Todos parten de una misma distribución de frecuencias. Y obviamente, con la distribución de frecuencias o basándonos en esta distribución de frecuencias, calculamos nuestros datos. También algo adicional que tomar en cuenta, el valor de la media aritmética. ¿Sí? Fijémonos que el valor de la media aritmética es utilizado sobre todo para poder realizar el cálculo de cada uno de estos parámetros. Primero calculo luego este valor lo elevo al cuadrado y a este dice que lo multiplico por la frecuencia. En este caso, 924,16 por 5, ¿sí? O 2 por 4,16, ¿sí? Todos estos datos que tenemos aquí. Y la suma de estos dividido para n-1, para 25-1, me voy a dar mi valor que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, una vez que tenemos la tabla de distribución de frecuencias, realizar estas columnas de extras para calcular estos datos, de tal forma que la sumatoria de dichos datos, que al sumar toda esa columna, obtendría mis valores y podría calcularnos de una forma mucho más ágil. ¿Sí? Esto de igual forma lo vamos a hacer en clase. Sí, entonces, un poco tomando en cuenta lo que habíamos visto, haciendo un recuento de las anteriores diapositivas, las fórmulas son importantes, sobre todo tomar en cuenta. La amplitud total, ¿cómo se calcula? Valor mayor menos valor menor, es muy similar al rango, también conocido como amplitud. Sí, ¿cómo se calcula la desviación media? Sumatoria de x menos la media dividido para n, ¿sí? Es la desviación media. La desviación o la varianza se calcula para datos directos, sumatoria de x por el valor de menos el valor de la media, y esto elevado al cuadrado,
Obviamente esto nos va siempre a dar un valor positivo. Y aquí en el caso de los datos agrupados, no agrupados, o que tenemos frecuencias de cada uno de los datos, podemos obtener dividido para multiplicado cada valor por cada valor de frecuencia y dividido para n-1. Y para los datos agrupados, se lo hace en función de la marca de la clase. La siguiente clase, entonces, cuando nosotros realicemos lo referente a nuestros datos, a nuestros intervalos de clase y también lo referente a nuestros datos que hemos utilizado, vamos a hacer un ejercicio primero para datos directos, calculando estos tres elementos como serían la amplitud, sería la media, la desviación media, la varianza y también la desviación típica o estándar. La desviación típica o estándar es bastante sencillo de calcular. Una vez que yo ya obtuve nuestro valor de la varianza, pues lo único que se hace es obtener la raíz cuadrada de esta varianza. Y una vez que obtenemos la raíz cuadrada de la varianza, pues nosotros obtenemos nuestro dato de la desviación estándar o desviación típica. Sobre todo a la hora de nosotros realizar los cálculos, es importante tener a la mano estas fórmulas. También, como se vio aquí, para datos directos se utiliza la fórmula, ¿sí? En este caso son datos directos, y pues sobre todo para datos en una distribución se utilizan estas columnas auxiliares, las cuales nos van a permitir encontrar la información de nuestros datos con el objetivo de obtener dicha información y poder realizar un cálculo adecuado. Es importante que se tome en cuenta esto a la hora de nosotros realizar sobre todo el cálculo de dichos elementos, de estas medidas de dispersión, con el objetivo también de interpretarlas con el ánimo de tener estos elementos, ¿no? ¿Cómo se interpreta la desviación? Dice típica que nos informa acerca del grado de dispersión de los datos de una serie alrededor de una media aritmética y dice que si son iguales, nos va a decir que nuestras series son homogéneas. También el caso del anterior de la parte de la desviación media, ¿sí? ¿Cómo se calcula la desviación media? Dice que la desviación nos permite, sobre todo en este aspecto de los salarios, nos permite identificar cuál era el promedio aproximado, ¿sí? Cuál es el aproximado que tiene como desviación con respecto a la media de nuestros datos, es decir, el promedio de nuestros datos. Si yo tengo un promedio, ¿cuál va a ser la variación que puede tener cada uno de esos valores con respecto a ese promedio? ¿Cuánto va a variar más o menos con respecto a cada uno de estos datos? También es importante que la varianza nos permite obtener los desvíos de una distribución y nos señala aproximadamente el grado de dispersión que van a tener entre sí. También es importante estas medidas de dispersión que nos permiten sobre todo dar una serie de elementos muy importantes a la hora de nosotros poder representar cada uno de los datos que tenemos en nuestra distribución. Ojo, antes de poder o proseguir con cada uno de estos elementos, partimos de lo que vimos anteriormente. Partimos de crear una tabla de distribución, una tabla de distribución de frecuencias. Creamos nuestra tabla de distribución de frecuencias y en base a esto nosotros empezamos a realizar los cálculos adecuados. Siempre es importante tener a la mano las fórmulas. De igual forma, pues la siguiente clase se les va a dar una indicación o las siguientes clases, esta clase 6 que viene el día sábado, vamos a hacer un ejercicio y también se les va a dar unas cuantas nociones de cómo va a ser el examen, de qué va a tener el examen, de cuándo ustedes van a dar el examen, de cómo va a ser el examen, porque de hecho el examen va a tener dos componentes, sobre todo importantes a tomar en cuenta, el componente teórico y el componente práctico. Y se les indicará en los siguientes días cómo vamos a realizar dichos elementos, sobre todo para poder realizar el examen teórico y cuándo va a ser el examen práctico. Eso se les irá indicando en las semanas que vienen con el objetivo de que ustedes estén informados. Importante también, por favor, tomar en cuenta dónde se encuentran
las autoevaluaciones. En cada capítulo nos dice aquí la autoevaluación. Había puesto que la autoevaluación 3-4 va a ser opcional con el objetivo de yo poderles explicar, ya que estaba un poco de pronto complejo, de pronto un poco no tan entendible como las temas que no están tampoco complejas a la hora de realizar, ¿sí? Todos los ejercicios que ustedes hagan los deben realizar en Excel, ¿sí? Deben realizarse en Excel. Sí, de igual forma pueden copiar el enunciado, ¿sí? Le copian el enunciado, lo pegan en Excel y lo resuelven ahí. Porque pues en Excel ustedes tienen la posibilidad y la facilidad de realizar de una forma mucho más sistemática, poder ordenar los datos, poder realizar los cálculos, comprobar con fórmulas que hay y pues de hecho eso vamos a usar. Como les digo, les adelanto un poco, pues el ejercicio que ustedes hagan de forma práctica lo van a hacer en Excel, ¿sí? De tal forma que pues esto va a permitir a ustedes aplicar todo lo que hemos visto y sobre todo todos los conceptos que hemos hecho. Por mi parte, pues espero que todo esto pues haya sido de utilidad para ustedes y pues nos vemos en el siguiente sábado con el ánimo de complementar esto que vimos de forma teórica, haciendo ejercicios prácticos y con el fin de poder resolver sobre todo inquietudes que a veces quedan en la parte teórica, ¿sí? La única forma de aprender es haciendo los ejercicios. La siguiente clase, de igual forma, voy a realizar un ejercicio en la primera media hora y en la siguiente media hora voy a pedir que ustedes tengan la posibilidad de participar en clase. Es importante la participación en clase, sobre todo para poder saber cómo les va con respecto a un ejercicio, si lo están resolviendo y poder asistir de una manera mucho más adecuada, ¿sí? Les agradezco mucho, espero pues puedan servirles este video, sobre todo para la resolución de los ejercicios y tareas que tienen en clase. Una buena tarde, noche o día cuando vean el video. Gracias.